Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Iniciamos semana nuevamente. Espero que hoy escuchen la palabra de Dios y no endurezcan su corazón. No se les olvide, muchachos, para los que me vienen siguiendo, que lo que yo les predico a ustedes es palabra de Dios, no la palabra de César Arturo Arias. Quien les habla, César Arturo Arias, es un pecador que ofende a Dios todos los días de pensamiento, palabra, obra u omisión. Yo no puedo decirles a ustedes que yo no peco, porque sería un mentiroso. Yo peco todos los días, de pensamiento sin querer, ay bendito sea Dios. De palabra uno que va a saber, de obra pues uno evita, y de omisión casi todo el tiempo. De omisión es que usted ve a un protestante, por ejemplo todos los días veo alrededor los testigos de Jehová alrededor del parque, y los veo de dos en dos. Eso es omitir. Yo debería acercármeles a todos ellos y predicarles la palabra de Dios, pero como me da igual, entonces no les predico, estoy pecando de omisión, porque debería llevarles la palabra a ellos, pero como sé que ellos no me van a escuchar, entonces obvio más bien porque no tengo tiempo. Eso es pecado, y por ello es un pecado que Dios no lo hace saber. Ojalá ustedes escuchen la palabra de Dios y no se endurezcan su corazón, sino que sean dóciles. Si una persona le va a hablar de la palabra de Dios y está escrito en la Biblia, escúchenlo. Pero ojo, que sea de la Iglesia Católica, porque un protestante va a venir a hablarle la palabra de Dios, pero lo va a confundir. Estos días iba a un taller a que me hicieran un arreglo, cuando la amistad me dice, no, yo soy protestante, César, yo soy evangélico, por allá por los lados de la Ciudadela. Y dije, ¿y eso, mijo? No, pues yo era católico hasta que descubrí la verdad. ¿Y eso, papito, cuál fue la verdad que descubrió? No, pues ¿cómo te parece que en la iglesia que yo estaba son idólatras? La iglesia católica es idólatra, en cambio acá me enseñaron que esas imágenes eran dioses y que nosotros estábamos adorando dioses, y yo me salí. ¿Sí ven? Por no haberse dejado guiar de un católico de verdad, se dejó guiar de un pastor mentiroso que le metió esa mentira, que la iglesia católica es idólatra porque hay un montón de imágenes allá, la Virgen María, San José, San Pablo, San Pedro y varios santos, entonces somos idólatras, como si nosotros tuviésemos a la Virgen María como una diosa o a San José como un dios, pero como lo confundieron y no fue capaz de escudriñar las escrituras y buscar quién lo orientara bien, se dejó guiar. Y ahora que se dejó guiar, está en una iglesia protestante. Y lo peor de esa iglesia protestante es dos frases que están en la Biblia, porque a mí me parece que son terribles esas dos frases. La primera, porque Dios les ha dado un poder engañoso para que le crean a la mentira, a fin de que no sean salvos. Esa frase es terrible. Dios permitió que se fueran. Eso está escrito en Juan 6:66. Y los discípulos todos se fueron y lo dejaron solo. Y él, 6:67, se voltea y ve a sus discípulos ahí y les dice, ustedes también se quieren ir. Dios permite que se vaya el que se quiera ir. Dios no detiene a nadie. El que quiera estar en la iglesia católica debe estar por fe, nada más. Porque está escrito, y Jesús lo ha dicho, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Y esa verdad que los hace libres es terrible también, muchachos, porque usted tiene la libertad para escoger entre quedarse o irse. Y si se queda por fe, no porque Jesucristo lo obliga. Si se queda en la iglesia católica es por fe, y si se va para una iglesia protestante es porque la segunda frase, porque el Dios de este mundo, que es Satanás, les ha cegado el entendimiento para que no vean el resplandor del Evangelio, a fin de que no sean salvos. Son dos frases terribles, muchachos, que están escritas en la Biblia y que hace que una persona se sostenga en la iglesia de Cristo o se vaya. Pero Dios no interviene para que usted se quede o se vaya. Dios no interviene, usted toma la decisión. Pero si usted toma la decisión, Dios les ciega el entendimiento. Dios, que es el demonio, les ciega el entendimiento, y Dios les da el poder de creer en la mentira.
Es una cosa terrible. Vamos a leer el Evangelio de hoy para refutar lo que estoy diciendo, para que después no digan que es que yo me lo inventé. Persinémonos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura, Hechos de los Apóstoles 14, 5, 18. Os anunciamos esta buena noticia, que dejéis los ídolos vanos y os convirtáis al Dios vivo. En aquellos días, cuando en Iconio se produjeron conatos de violencia de parte de los gentiles y de los judíos con sus autoridades para maltratar a Pablo y Bernabé y apedrearlos, al darse cuenta de la situación, huyeron a las ciudades de Licaonia, a Listra y Derbe y alrededores, donde se pusieron a predicar el Evangelio. Había en Listra sentado un hombre impedido de pies, cojo desde el seno de su madre, nunca había podido andar. Estaba escuchando las palabras de Pablo y fijando en él la vista y viendo que tenía una fe capaz de obtener la salud, le dijo en voz alta: levántate, ponte derecho sobre tus pies. El hombre dio un salto y echó a andar. Al ver lo que Pablo había hecho, el gentío exclamó en la lengua de Licaonia: los dioses en figura de hombres han bajado a visitarnos. A Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque se encargaba de hablar. El sacerdote del templo de Zeus, que estaba a la entrada de la ciudad, trajo a las puertas toros y guirnaldas, y con la gente quería ofrecerles un sacrificio. Al oírlo, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron el manto e irrumpieron por medio del gentío gritando y diciendo: hombres, ¿qué hacéis? También nosotros somos humanos de vuestra misma condición. Os anunciamos esta buena noticia, que dejéis los ídolos vanos y os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que contienen. En las generaciones pasadas permitió que cada pueblo anduviera por su camino, aunque no ha dejado de dar testimonio de sí mismo con sus beneficios, mandándonos desde el cielo la lluvia y las cosechas a sus tiempos, dándoos comida y alegría en abundancia. Con estas palabras, a duras penas, disuadieron al gentío de que les ofrecieran un sacrificio. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Bueno, dos personajes, Bernabé y Pablo, se van a predicar. Un detalle de Pablo es que donde vaya los van a sacar a piedra, porque ellos no quieren escuchar la palabra de Dios. Pero ellos se van de un pueblo, ellos ya Jesús lo había predicho: si no los reciben en un pueblo, límpiesen hasta el polvo de las sandalias y váyanse a otra parte. Y eso hicieron ellos, si no lo escuchaban en una parte, se iban a otra. Pero hubo un detalle: encontraron a una persona paralítica por allá, un cojo o algo así, que no podía caminar, y ellos vieron, ojo con esta frase que voy a decir, ellos vieron que ese hombre que estaba escuchando la palabra de Dios estaba lleno de fe, y por eso se le acercaron y le dieron la sanidad, lo levantaron y este hombre quedó curado. Pero ojo que el truco está en que ese hombre estaba lleno de fe, o sea que creía en la palabra que le estaba pronunciando este hombre. Entonces eso es muy importante de decir. Bueno, y aquí lo que vamos a resaltar es un detalle, y es que estos hombres que vieron el milagro inmediatamente vieron a Pablo y a Bernabé como dioses y creyeron que ellos eran dioses, que era Zeus y Hermes, porque eso es lo que se creía en Grecia. Los griegos tenían dioses. Zeus era el principal de los dioses, Hermes el del dios del viento, creo, o el de la palabra dice aquí, y ellos creían que eran dioses que bajaban y les iban a hacer ya una ofrenda, un sacrificio, iban a matar becerros. Y evidentemente, oiga, voy a decir un detalle todo tonto.
Si en ese tiempo hubieran existido protestantes, estos se hubieran proclamado Dios, porque ese es el problema de hoy día del protestantismo, que ellos leen la palabra de Dios e inmediatamente cogen la Biblia y se la meten debajo del brazo y ahí mismo se autonombran pastores. Y si allá los iban a proclamar dioses, hasta ellos se hubieran proclamado dioses, porque ese es un problema de los protestantes hoy día, de que ellos buscan la forma de ganar dinero a como dé lugar de los tontos que los sigan. Pues inmediatamente Pablo levanta su voz y dice: ¿cómo se les ocurre? Nosotros somos hombres común y corriente, igual que ustedes, de carne y hueso. Nosotros venimos proclamando es un evangelio, una doctrina, a un Cristo resucitado. Y aunque dice el final, ellos trataron de hacerles cambiar esa idea tonta, pues queda con ese final allí. Por eso, muchachos, mucho ojo cuando escuchan la palabra de Dios de cualquier persona. Muchos los van a engañar, muchos los van a sonsacar de la palabra de Dios y se los llevan. Cuidado con los católicos, y la iglesia católica está llena de incluso malos católicos. Pues todos los protestantes que tenemos hoy día, a excepción de pronto de los niños, que son protestantes porque los padres los engendraron y los educaron en esa iglesia, los abuelos o los tatarabuelos de esas personas eran católicos, solo que se salieron, dejaron que un pastor mentiroso llegara, los engatusara y se los llevaran, y se salieron de la iglesia de Cristo por seguir una doctrina de demonios. Así está escrito, muchachos. Si alguien quiere que yo le haga saber esto, hágale, pregúnteme nomás y yo le cuento. Vamos a leer el Salmo 113. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre da la gloria. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria, por tu bondad, por tu lealtad, porque han de decir las naciones, ¿dónde está su Dios? Nuestro Dios está en el cielo, lo que quiere lo hace. Sus ídolos, en cambio, son plata y oro, hechura de manos humanas. Benditos seáis del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El cielo pertenece al Señor, la tierra se les ha dado a los hombres. Y vamos a leer el Santo Evangelio, que es una bofetada, ¡pa, pa!, para los protestantes. Una bofetada. Porque este Evangelio nos va a decir cosas de cómo es un verdadero católico, cómo es una persona que cree en Cristo. Juan 14, 21, 26. El Paráclito que enviará el Padre será quien nos lo enseñe todo. El Paráclito es el Espíritu Santo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué ha sucedido para que te reveles a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esto es una bofetada para los protestantes, pero también es una bofetada ¡pa! ¡Pa! Para los malos católicos, los que
permiten que lleguen a sus casas un pastor mentiroso y ahí mismo se vayan saliendo. Aquí llega un tonto de otra parte y trae la Biblia y se viene con su esposa y abren un garaje y ahí mismo comienzan a colocar sillas blancas y un altar y ponen un aviso y ahí mismo comienzan a pedir congregaciones, a ir a tocar puertas y ustedes los van recibiendo y como vienen en el nombre de Cristo, creen que vienen en el nombre de Cristo, pues le vienen predicando la palabra de Dios. Pero César, ¿qué hay de malo en eso? ¿No ve que vienen hablando de Cristo? Sí, es verdad, vienen hablando de Cristo, pero está escrito que nosotros debemos examinar los espíritus que vienen a hablarnos. Debemos examinar esos espíritus, a ver si son verdaderamente de Dios, porque está escrito que hasta el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz para predicar la palabra. El mismo Satanás, para sonsacarlos. Y por eso Pablo también les dice, pero si un ángel del cielo bajara y les predicara un evangelio diferente al que Cristo les enseñó, sea anatema, sea maldito. El mismo Pablo les advierte que unas personas van a venir a su casa a tocarles la puerta, pero dice Pablo, les recomiendo que no les abran, no se vuelvan cómplices de la maldad. Y eso está escrito en Mateo 7, 21-23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y muchos me dirán, pero Señor, nosotros íbamos de puerta en puerta predicando tu palabra, tocando tu palabra, enseñando tu palabra, profetizando tu palabra. Y otros me dirán, Señor, nosotros íbamos de puerta en puerta haciendo milagros. Y otros me dirán, Señor, nosotros arrojábamos demonios en tu nombre. Y el Señor les contesta, no los conozco, alejados de mí, hacedores de la maldad, porque no todo el que predica la palabra de Dios es de Cristo. ¿Y cómo sabemos quién es de Cristo? ¿Cómo lo sabemos? Pues aquí lo acabo de leer. ¿Cómo identificar al que es de Cristo? Jesucristo nos lo dice acá en este evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, el que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Ahí usted reconoce quién es de Cristo, el que acepta sus mandamientos. Y un pastor mentiroso le va a decir, oigan a César, nosotros obedecemos los 10 mandamientos, nosotros no fornicamos, no pecamos, no matamos, no robamos, no le deseamos mal al prójimo. Y creen que esos son los mandamientos de Cristo, y esos no son los mandamientos de Cristo. Hacen parte, unos, de los mandamientos de Cristo, pero Cristo ha dejado sus propios mandamientos. Un mandamiento de Cristo, Juan 20, 21, 23. Vayan, y a quienes les perdoné los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. ¿Mandó o no mandó Cristo un mandamiento? Vayan y hagan esto, perdonen pecados a quienes les perdonen los pecados. Y un protestante le va a decir, y usted pregúntele, venga, debemos ir a confesarnos con un sacerdote. No, él es un hombre común y corriente, no tiene poder aquí en la tierra para perdonar pecados. ¿Y qué dice Jesucristo en esta palabra? ¿Qué es lo que dice Jesucristo? El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Si este personaje llega y dice que no hay que confesarse, entonces no guarda el mandamiento de Cristo, no lo ama. Juan 6:53, que son los dos evangelios que más me refiero yo acá. Quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Quien no coma de mi carne ni beba de mi sangre no tendrá vida eterna. Pastor, ¿usted cree en la Eucaristía? No, eso es un simbolismo. No ama a Cristo. Es un mandamiento de Cristo. Quien coma de mi carne y beba de mi sangre. ¿A qué mandó Cristo? A comer de su carne y a beber de su sangre. ¿En dónde se come eso? En la Eucaristía. ¿Y quién lo celebra? Un sacerdote consagrado en la misa. ¿Ese es de Cristo? No ama a Cristo. No le pertenece a Cristo. Luego, ¿qué dice Jesucristo? Y quien me ama, el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré en él. Y Judas
no el Iscariote, le preguntó: Señor, ¿qué ha sucedido para que te reveles a nosotros y no al mundo? Es que esta pregunta nosotros nos la tenemos que hacer. ¿Por qué Jesús no se le reveló al mundo? Yo se los dije ayer. ¿Por qué Jesús, cuando resucitó, por qué no simplemente se le apareció a todo mundo y se hubiera ahorrado un montón de tiempo? Me le aparezco acá. ¿Por qué solamente se le reveló a sus discípulos? ¿Por qué? Eso es una pregunta muy interesante, y es porque Cristo crea una sola iglesia, una. Y esa iglesia es, ¿cómo es que? Baluarte y base de la verdad. Usted no puede darle gloria a Dios fuera de su iglesia. A Dios se le da la gloria en su iglesia, en la única que Él fundó. Por eso es que Jesucristo se le revela a ellos. Ahora vuelvo con el contexto que traía ahorita. Esos son los verdaderos católicos, los que jamás se saldrían de la iglesia católica por seguir a un protestante, a un pastor mentiroso. Jamás, como diría James Rodríguez, jamás se saldría de la iglesia católica por seguir a un protestante. Porque a mí casi no me buscan, a pesar de que yo invito aquí a los pastores a que debatan conmigo o que me llamen. Yo les he dicho: muchachos, cuando quiera invítenme a su casa o debatan conmigo. Ustedes me cuentan sus cosas y yo les cuento las mías, pero eso sí, basadas en la Biblia. Apologéticamente las escudriñamos. Y nadie me llama. Aquí vinieron al principio, cuando yo apenas estaba empezando, como 2 pastores, y hablé con ellos y ellos vieron que no, que definitivamente yo me sostenía en la fe católica, en la fe de Cristo, y que ellos estaban por fuera. No volvieron, pero no fui capaz de hacerlos cambiar tampoco, porque ya Dios el Satanás los tiene atados. Esto es un problema bastante delicado. Por eso el Señor ha dicho a Judas: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Por eso, un católico, verdadero católico, jamás, diría James Rodríguez, jamás se saldría de la iglesia católica por ir a parar a una iglesia protestante, porque Dios está en él y se le ha revelado en él. ¿Y dónde se revela Dios? ¿Dónde? Voy a decirle dónde encuentra usted a Dios todos los días: en el confesionario y en la Eucaristía. ¿Usted quiere encontrar a Dios? ¿Quiere deshacerse de ese demonio que tiene encima? ¿Quiere encontrar a Dios? Váyase para la iglesia, busque al sacerdote, dígale que usted se quiere confesar, que lleva 20 años, 30 años, 40 años, que lleva un montón de tiempo perteneciendo a iglesias protestantes y que nunca ha encontrado a Dios, y el sacerdote lo libera de todos esos pecados y le dice: participe en la Eucaristía y permanezca en la Eucaristía. Y solo una persona que tiene fe ve a Cristo en la Eucaristía. Ya el mismo Jesús se lo dijo a Tomás: Tomás, porque me has dicho, has creído. Dichosos los que sin necesidad de verme o tocar creen por fe. Un católico, verdadero católico, jamás se saldría de la iglesia católica, jamás. Un verdadero católico. Y por eso Jesucristo dice acá: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. ¿En dónde? En la Eucaristía. El que no me ama, los protestantes, no guardan mis palabras, y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado. Y luego dice: pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. Una persona que tiene el Espíritu Santo encima obedece la palabra de Dios y lo sigue.
El Espíritu Santo ahonda en esa persona, permanece en esa persona y él siempre irá a misa, cada 8 días o todos los días, y permanecerá en Cristo todos los días. Esto que yo acabo de decir, muchachos, es palabra de Dios y va para ustedes y va para mí, por si de pronto alguien está dudando y que se cree. Así es que Dios es uno y el que ama a Dios es uno, permanece en Cristo, permanece en Dios y Dios permanecerá en él, porque así está escrito en el día de hoy. Espero que hayan escuchado esto tan bonito. Que Dios te bendiga. Bueno, y termino diciendo nuevamente, si alguien dice, César, venga, hablemos de esto, venga, explíquenos, o venga, comparemos con lo que yo pienso, hágale, mi hijo, llámeme, que como yo estoy guiándome por la palabra de Dios, yo no me estoy dejando guiar. ¿Yo por qué voy a ir a confesarme con un sacerdote? Es que a mí me parece que un sacerdote es una persona común. Yo no me pongo a pensar todas bobadas. No, si está escrito que voy a ir a confesarme con un sacerdote, yo voy. No es que Jesucristo lo dijo. No, pero yo ¿por qué tengo que ir a confesarle mis pecados a una persona que es un desconocido y es una persona de carne y hueso? No, yo se la confieso a mi Padre que está en los cielos. Pero si Jesucristo lo dijo que vayan a perdonar pecados, ¿a dónde tengo que ir? Donde el sacerdote. Entonces, ¿qué hago yo? Obedecer, ya. Eso es lo que no entienden los protestantes y los malos católicos. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.